Muy buenos días, queridos hermanos de la comunidad de Radio San Juan Diego. Es un gusto saludarles en este martes 14 de septiembre, martes de Aprender Haciendo, y el día de hoy con un invitado muy especial, el Padre Didier, el encargado de la Comisión Diocesana de la Pastoral de Comunicación Social, y hoy con un tema muy interesante. Estamos en el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Hay mucho que aprender acerca de ella. Y por eso el día de hoy, pues ya sin más ni más, le vamos a ceder la palabra a Padre Didier para que nos comparta este tema para poder vivir mejor y a tener un mejor acercamiento a la palabra de Dios. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, mi hermana Nancy. Pues este día, como me lo habías pedido, de hablar un poco de la palabra de Dios, pues le estamos hablando en el contexto de el mes de la palabra de Dios. Han escuchado, estamos en la intronización de la palabra cada tercer día, creo, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, sí. Y nos ayuda mucho a empaparnos de la palabra de Dios. Pues hoy vamos a hablar de la Biblia de manera sencilla, básica, y mostrar cómo la Biblia es palabra de Dios. Y también mostrar que la Biblia también es revelación de Dios, ese Dios que se revela él mismo a nosotros. Y pues podemos también retomar cómo la Biblia también es muy importante para nuestro tiempo de hoy, porque si no estuviéramos esta posibilidad de estar con el Señor, pues no podíamos nosotros vivir bien. Entonces, sin más tardar, vamos a hacer con ustedes una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Ilumina, Señor, a tus hijos que con cariño quieren encontrarse contigo y saber de ti. Quieren recibir de ti la fuerza y caminar contigo para siempre. Mándanos a tu Espíritu Santo que nos ilumine y que nos ayuda a amarte sobre todas las cosas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Habíamos dicho que la palabra de Dios es la Biblia, para no decir que la Biblia es la palabra de Dios, porque Biblia significa claramente palabra de Dios, pero etimológicamente lo podemos encontrar en muchos escritos, aún en la Biblia misma, en las partes introductivas, donde vemos que la palabra Biblia viene de la palabra griega ta Biblia, ta Agia. Uh-huh. Ta Biblia, ta Agia es la forma que le dio Macabeos Okay. de hablar de la Biblia, porque para Macabeos es ta Biblia, ta Agia es escrituras sagradas. Uh-huh. Que nos habla de las cosas sagradas de Dios. Y pues Biblia, de su origen griego, es fuente, su fuente está en la palabra plural biblion. Biblion, que se traduce en Biblia, que viene de un lugar en la Grecia que se llamaba Biblos.
Entonces, de ahí pues viene esta palabra. Biblos es libros, son libros, pero libros hechos por papiros. Papiros son una hierba que utilizaban en esta forma para crear hojas, para crear rollos. Y esta hierba se crece cerca del agua y son como tubos de como no sé cómo se llama, hierbas, pero que se forman como unos tubos así verdes. Como las cañas. Como las cañas, pues, y lo cortan en medio, lo cortan y después lo van entrelazando como cuando tejen las telas y lo aplastan y lo secan, y como tiene una baba que seca bien y cierra bien, entonces lo pulen y desde luego sale entonces lo que llama papiro. El papiro. Exactamente. Qué interesante entonces, el procedimiento. Y entonces en esto que utilizaban en este tiempo para escribir la palabra de Dios, ¿no? Es un rollo que a base de papiro para poder escribir la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ¿no? Y pues, ¿qué más podemos decir de esta etimología? Pues la Biblia como tal es la entrada de Dios en la historia, porque en el inicio el hombre no podía conocer a Dios, el hombre no podía hablar de Dios, y es nada más Dios él mismo que ha tomado la iniciativa de revelarse al hombre, mostrarle al hombre que yo aquí estoy, yo soy tu Dios, ¿no? En el libro de Éxodo, así es. Con el encuentro de Moisés con Dios, dice que yo soy tu Dios. Moisés no lo conocía, pero es el que se revela en él. En los tiempos pasados, Dios se revelaba a los patriarcas, por ejemplo, a Noé. Dios se revelaba con él y le decía las cosas, pero Noé tampoco no lo conocía. Pero lo que él tenía fue la gracia de entender que Dios le hablaba. Y desde luego Dios mostraba su acompañamiento a lo que él mismo le pedía a los patriarcas, ¿no? Así es. Ese es lo que es muy, muy importante, muy fuerte en este contexto de la Biblia, ¿no? Pero pues, ¿cómo vemos la Biblia? Permiso. Claro. La Biblia la vemos aquí, ¿ve? Y la Biblia, ustedes pueden decir que como todo no es palabra de Dios, porque también este título, Biblia de Jerusalén en palabra de Dios, es que cuando dice totalmente revisada es también palabra de Dios. Sí, tienen razón de dudar, porque todo en la Biblia no es palabra de Dios. Los títulos, capítulos y todo eso, eso no es palabra de Dios, es la mano del hombre. Es el hombre que pone por escrito. Ahora viene lo interesante, lo que Dios lo revela. Así es. Lo que Dios lo inspira por medio de su Espíritu Santo. Quiere decir que está también el talento del hombre en la obra de la Biblia, pero este talento, pues, obvio que no viene de él, viene del que lo creó, viene del que lo inspiró. Por eso todo lo que es palabra de Dios, pues está ahí, palabra de Dios. Pero el hombre, para ponerlo en orden, y va dando títulos, va dando capítulos y versículos, ¿no? Es el trabajo que la iglesia ha hecho, ¿verdad? A su tiempo. Vamos a volver un poquito ahí. Ahorita estamos en esto para decir que la Biblia obra del hombre, pero no totalmente del hombre. Obra inspirada por
Dios. Ese Dios que inspira. Y lo que nos interesa también es de saber, porque estamos hablando de Biblia, palabra de Dios, ¿en qué contexto podemos nosotros como católicos? Porque tenemos que saber que católicos tenemos nuestra versión de la Biblia. Protestantes también. Judíos también. Y después, pues todos los que vinieron después ahorita con las sectas y todos ellos también tienen su manera de ver, de interpretar y de escribir o de hacer el acompañamiento con la palabra de Dios. Y ¿no? para muchos entonces en este contexto que dice padre puede haber una confusión entonces. Exactamente, ¿no? ese es el asunto. Aún con nosotros, cuando uno tiene la versión, por ejemplo, de la Biblia de Jerusalén que nosotros estamos presentando aquí, encuentra otro en latinoamericana, otras Biblia palabras de América, Biblia de nuestro pueblo, encuentras muchas tensiones, ¿no? Muchas versiones. Y se dice uno, dijo, ay, pero ¿cómo dice así? ¿Cómo dice así? Pues ese es realmente el trabajo del hombre. Sí, y entonces aquí sí sería muy importante, padre, viendo esta diferencia que hace, que nos aclarara o nos explicara en qué sentido la Biblia es palabra de Dios. Exactamente. ¿En qué sentido la Biblia es palabra de Dios? En dos sentidos. Según la Iglesia Católica, según el magisterio de la Iglesia. Muy bien. Este sentido, pues no vamos a ir lejos, lo vemos en el documento Dei Verbum, ¿no? El documento Dei Verbum es el sínodo de los padres de la Iglesia que reflexionaba sobre la palabra de Dios. Y ellos dicen que dos sentidos. El primer sentido es obvio, la comunicación que Dios hace hacia el hombre. Ese es el primer sentido. Dios se comunica él mismo con el hombre. Da a conocer su nombre, da a conocer su persona por sí mismo. Él mismo se comunica. Y pues, ¿cómo nos comunicamos? La comunicación más sencilla, más, como decimos, plausible, más buena es por medio de la palabra. De la palabra. Y Dios habla. No olvidemos esto. Dios habla y se escucha su voz con las orejas. Sí se escucha. Y también el segundo sentido de la palabra de Dios está inscrita después de muchos años que los cristianos entendieron el Evangelio según San Juan en el prólogo, cuando San Juan habla de la palabra de Dios como logos. Logos es verbo. Logos, verbo. Entonces, San Juan cuando habla del verbo eterno, el contexto juánico de la palabra de Dios. Verbo eterno. Y desde luego al inicio, al versículo 1, San Juan dice, si podemos tomarlo, dice, en el principio estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Oh, qué bonito y qué difícil literalmente a entender. En principio estaba con Dios. Quiere decir que Dios lo estaba llevando en sí. Y después en principio era la palabra. Y después la palabra estaba con Dios. Todavía no se había separado. Se quedaba en el seno de Dios. Así es. Y después dice que la palabra era Dios. Era Dios. Una comunión inseparable, pero comunicación. Por eso la vez pasada que estuvimos aquí con el Padre Martín, yo estaba diciendo, la comunicación es el sacramento de comunión. Porque notamos que
por medio de la comunicación se ha visto la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, si hay comunicación, quiere decir que nosotros nos encontramos en el seno de Dios. Y cuando hay ruptura de la comunicación, pues hay que preguntarnos en qué estamos haciendo o cómo estamos ahí. Entonces, en el contexto del verbo eterno, en el capítulo 1, verso 14 de San Juan, allí entendamos que la palabra de Dios ya no son nada más sonidos, o ya no es nada más una comunicación, pero la palabra de Dios ahora es una persona. Una persona. Y esta persona es el verbo encarnado, el Señor Jesús. Él es la palabra de Dios. Ahora, hablamos de la comunicación como sacramento de la comunión, pero ahorita vamos a hablar de Jesús como sacramento del Padre, porque es Jesús que nos está hablando claramente del Padre. Ese es el misterio de la palabra de Dios. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, atestiguada y divinamente inspirada. Pues para dar una énfasis en este contexto, me vino en la mente la idea de hablarles de la revelación. La revelación, nosotros sabemos que es desvelar, quitar el velo. Correr el velo. Quitar el velo. Pero cuidado, en el contexto de la palabra de Dios, vamos a ver la revelación en 3 aspectos. La revelación como inspiración, que Dios inspira a una persona, que la persona conozca que Dios existe. Pero tenemos la revelación cósmica. Quiere decir que también el universo nos puede hablar de Dios, nos puede hacer conocer a Dios. Pero ahí donde vamos a entrar también en varias confusiones en la revelación cósmica, porque ahí nada más hay unos ciertos hermanos, o digamos religiones, que toman nada más la revelación cósmica y caen en 2 tentaciones, ¿no? La primera tentación está en lo que podemos nosotros ver en la naturaleza. Entonces dicen, como muchos dicen que no, pues hay que creerle a la naturaleza, hay que sentir la naturaleza y todo. Y se le da un poder a la naturaleza, dejando de lado a Dios. Olvidan, ¿no? Olvidan creador. Que el creador de la naturaleza es, ¿no? Y otra es también el panteísmo. Dicen que todo es Dios, ¿no? Por ejemplo, pues cuando vemos con los mayas que hablaban de Popol Vuh, Popol Vuh, veían la presencia del sol, la presencia de la luna, la presencia de la tierra, porque la tierra como nos da de comer, entonces es Dios Madre, ¿no? La luna como nos ilumina la noche, pues dicen que es también la luz femenina, ¿no? O el sol que nos ilumina en el día es pues la luz masculina, que ¿no? iban encontrándole un sentido a la vida de acuerdo a los signos que veían. Los signos que veían, pero ellos son politeístas. No creen en la unidad de un solo Dios. Así. Esa es la gran tentación en la revelación universal. Y el panteísmo pues no es realmente nosotros lo que podemos pensar. El panteísmo es ver en las cosas a Dios. No, las cosas están en Dios. Otro concepto de la revelación también está la revelación del corazón. La revelación del corazón es una cierta humanización de la revelación. Quiere decir que la persona va sintiendo algo dentro de sí
y está haciendo un esfuerzo para trascender y encontrarse en un estado que él mismo llama que es el estado divino, pero no es Dios como tal. Por eso, pues cuando entramos en las religiones como hinduismo, budismo y todo eso, ellos dicen por fuerzas de tantas meditaciones llegas al nirvana con los budistas, y nirvana es el estado de paz completa, donde ya no sientas los dolores del mundo. Pero este estado de paz, ¿qué es? Es vacío, es así, lo sientas dentro de ti, lo sientas en tu persona, pero ahí te limitas. Porque ahí no se está buscando a Dios, sino se está buscando un bienestar personal. Yo quiero pensar que tú lo entendiste ya. Porque sí, no hay una forma. Y ahí creen que ellos se pueden trascender por una fuerza personal de meditación humana, y meditación de yoga como se está haciendo, o de otras meditaciones como lo hacen, y creen que cuando logran esta paz en nirvana, pues ya llegaron, ¿no? Ahí vemos los budistas, los hinduistas y todo eso, que quieren llegar a una vida interior solo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo puedo explicarles bien? Pues una divinidad humanizada. Claro. Y ahí el panteísmo está bien fuerte, porque cada cosa que yo voy a ver, si me trae una cierta interés, paz y todo eso, entonces estoy proyectando una divinidad en eso. Y esto también es importante, padre, porque nos está comentando un poquito antes acerca de que la comunicación es sacramento de comunión. A Dios hay que comunicarlo y hacer comunión, y en esto que nos explica de estas tendencias hinduistas, ahí no hay comunión, es me encierro en mí mismo y lo dejo todo para mí, ¿no? Y ahí se ve muy claro. Pero ahora tenemos la revelación histórica. Ahí entonces es donde hay encarnación de la palabra. Quiere decir que Dios entra en nuestra vida, en la historia del hombre. Y esto lo vemos en 3 religiones nada más. La religión judía, la religión cristiana y los musulmanes. Que ellos creen en un solo Dios, en una unificación de un Dios que Él mismo se presenta y es único, y es Dios. Y es Él, ¿no? Y ahí el hombre se encuentra con Dios, y el hombre se encariña con Dios, el hombre escucha y el hombre da respuesta. Y en este contexto es realmente el verdadero contexto en que nosotros nos encontramos. Porque nosotros no conocíamos a Él, pero Él quiso venir con nosotros, darse a conocer, a revelarse en nosotros. Y por eso el hombre, fijándose en el mensaje que Dios da, el hombre puede lograr su salvación completa. Ese es lo más importante que tiene la palabra de Dios. Viene para salvar. No es palabra vacía. Primero, lo que no debemos olvidar, la palabra de Dios nos viene a hacer encontrarnos con Dios. Con Dios. Y cuando uno se encuentra con Dios, créanme mis hermanos, no se queda vacío. No. Se llena de Dios. ¿Y Dios qué es para nosotros? Pues vida. Sí. Ya. Vida, porque su espíritu, que es Ruah, Yahvé, que es vida de Dios, nos llena cuando Él nos encuentra y nos transforma y nos da fortaleza y nos da existencia. Esta palabra existencia. Ténganlo en cuentas.
estamos ya con varios seguidores aquí en el programa comentando que es muy interesante el tema, y yo me gustaría invitarlos también a que nos compartan sus inquietudes o sus preguntas para pues también esta enseñanza que nos está dando Padre Didier podamos también nosotros pues compartir o aclarar algunas dudas o inquietudes que tenemos, Padre, porque lo que nos ha comentado acerca de la importancia de que Dios ahora es el mismo que se encarna, que se da a conocer, que llega a nosotros porque quiere darnos vida, y nos ha dicho bastante acerca de la escucha. De hecho, San Jerónimo también, haciendo el estudio, decía que en las cartas de San Pablo, que la fe surge por la escucha y la predicación de la palabra. Y tomando también esta parte, llega un punto en la historia donde esta comunicación, que primero era palabra, como lo dijo, después ya nos habló de los papiros que se fue plasmando, y llega a estar en un solo, en un idioma en el que ya no es accesible a todos, y se va quedando con desconocimiento. Eso surge por finales del siglo IV, Padre. Sí, la Iglesia siempre ha sido bendecida por estos trabajos de San Jerónimo, porque él es el primero que se fue al desierto, se fue a Jerusalén para descubrir qué había. Y de ahí él encuentra este encuentro, hace este encuentro con la palabra, y ha entendido que la palabra no fueron letras, que nosotros podemos pensar, ¿no? Hay muchas letras así, no. Él hizo la experiencia de que la palabra era viva. Esto que nos dice San Juan, y Dios es la palabra. Dios es la palabra, y la palabra era viva. Viva, cuando decimos, ya acabamos de decir, ¿no? El que se encuentra con la palabra de Dios se llena de vida. Y viva también fuerza, como nos dice también el libro a los Hebreos, en el capítulo 4 también. La palabra de Dios es viva y fuerza. Y él, pues, con sus estudios de hebreo, del griego, latín, hizo un esfuerzo para que en la iglesia se entendiera la palabra. Y como en este momento el idioma de la iglesia era latín, por eso hizo la traducción que llamamos Vulgata, la traducción de la palabra en latín, de griego, de hebreo, en latín. Pero no vamos a olvidar que la Biblia como tal, como la vemos, no inició con San Jerónimo. Inició miles de años antes de Cristo, y termina ser lo que tenemos como hoy en esta forma en los años 100 después ahorita de Cristo, porque ya saben, íbamos de manera regresiva. Así es. Pero después del nacimiento de Cristo fuimos entonces de manera progresiva. Pero antes de Cristo fueron 1000 años antes, y después de Cristo fueron hasta el año 100 que se fueron escritos los libros de la Biblia. Esto tenemos que mantenerlo bien clara con nosotros. Pero para que la Biblia tenga toda su forma, fue también el trabajo del Papa Damasceno. Él, en 382, ha ayudado para organizar el canon. Cuando hablamos del canon, quiere decir que entró la ley, que estos son los libros que tenemos que llevar en nuestra Biblia. Y este trabajo, pues, ayudado por ya los trabajos de San Jerónimo, que fue a traducir, a ver la Biblia a traducir la Biblia en latín para el bien de todos, para que entramos, porque ya saben que la iglesia al inicio no aceptaba dejar libre la Biblia por miedo de que no tuviera mala interpretación. Ustedes ven que desde que ya dieron la libertad, ahora cada quien hace lo que quiere con la Biblia.
y cada quien da su interpretación, cada quien quiere aprovechar y todo eso. Por eso la iglesia en el inicio estaba muy cerrada para a publicar, pero pues desde los años hemos ido entendiendo que era necesario para a poner la Biblia al servicio de todos. Y que Dios nosotros mismo va interviniendo para que esta palabra se vaya haciendo accesible, como esta elección tal vez de que San Jerónimo hiciera esta traducción y no se quedara limitada, sino fuera extendiéndose, y siempre va a ser Dios. Esto nos marca que siempre va a ser Dios y su Espíritu el que nos vayan guiando tanto al conocimiento como al entendimiento. Aquí también es importante eso que dice, no caer en el error de querer hacer nosotros mismos una interpretación con lo poco o lo vago que tenemos de información. Primero tenemos que tener una formación. Exactamente. El problema que yo me digo, tenemos maestros, doctores y científicos y todo, ¿no? Y niegan así por un boquete todo lo que es la palabra de Dios. Yo digo, pues entonces ahí hay un error científico, podemos decir, ¿no? Porque para rechazar una cosa, debo primero de entrar, estudiar, ver que no tiene nada. Entonces, pues esto no es científico, no tiene ninguna cosa que puede ayudar. Y muchos no han leído la Biblia, claro, no conocen la vida de Dios, pero de repente, no. O lo quieren ver simplemente como un libro y no como nos dice la palabra. La palabra de Dios. No han hecho una experiencia, porque la Biblia debe de ser un libro de experiencia, de vida, de relación, de religión. Es un libro de relación, de religión. Si tú no quieres relacionarte con Dios, entonces no vas a entender la palabra de Dios, no vas a entender, o no vas a amar tampoco la Biblia, ¿no? Ahora, pues si vemos en su composición, la Biblia está compuesta en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, la Biblia está compuesta en lo que llamamos Tanaj, que en hebreo es Torah, Nevim y Ketuvim. Torah, pues son los 5 libros de Moisés, que llamamos Pentateuco. La Torah, la ley. La ley, que significa ley, que tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Son los 5 que compusen este libro, ¿no? Y venimos entonces en la parte, la segunda parte, que es Neviim. Nevi, en el hebreo, Nevim es profeta. Ajá. Entonces, Neviim son los escritos de los profetas. Ya saben que tenemos los profetas anteriores, tenemos los profetas posteriores, ¿verdad? Y Tanaj, que son otros libros, los escritos históricos. Ajá. Donde encontramos todo lo que son los libros sapienciales, los libros de crónicas, todos estos libros históricos constituyen Tanaj. Entonces estamos en el Antiguo Testamento con 3 secciones, por así decirlo: Torah, Nevim y Ketuvim. Ajá. Ketuvim. Y los 3 constituyen Tanaj. Ajá. Ketuvim. Exacto. Torah, Nevim y Ketuvim, y estos constituyen el Tanaj. El Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Incluido por la ley, por los profetas y los libros históricos. Dato muy interesante para todos los que estamos escuchando este programa. Exactamente. Entonces, ahí pues es el Antiguo Testamento. Pues entonces, en el Nuevo Testamento es donde tenemos, primero son los evangelios que son las narraciones del testimonio de la vida de Jesús. Y después de los evangelios tenemos entonces los hechos de los apóstoles.
que fundamenta toda la acción de la Iglesia. El inicio, la constitución misma de la Iglesia, la constitución de las comunidades, la constitución de la fe y hasta llegar a nuestro tiempo, los hechos. Y después de los hechos vienen las cartas. Y en las cartas tenemos las cartas de San Pablo. Cartas Paulinas, sí. Paulinas, que son 14. Y tenemos las cartas católicas, las epístolas católicas, que son de Pedro, Santiago, Juan, Timoteo no, ¿qué estoy diciendo? Judas, y después viene por fin Apocalipsis. Estos son los libros que constituyen el Nuevo Testamento. Pues, ¿qué podemos nosotros entonces quedarnos? Porque el tiempo también nos está corriendo, todavía tenemos unos minutos, aunque iniciamos muy tarde, pero sí es muy importante que podamos esto. En esta composición tenemos un problema, porque hay unos libros que están en el Antiguo Testamento que no lleva la unanimidad canónica. Quiere decir que nosotros los católicos llevamos 73 libros. Así es. De la Biblia completa, en razón de 46 el Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Pero los protestantes no. Los protestantes no, porque para ellos hay unos libros que llamamos deuterocanónicos, que quiere decir la segunda leyes, que ellos no aceptan en el canon de la palabra de Dios. Pero aquí nos había hablado del Papa Damaso I, que él es el que trabaja por este canon, por determinar qué libro sí entra. Y qué libro no. Y entonces los protestantes son los que no respetan este canon. Son protestantes, y la palabra dice protestan. ¿No? Porque ellos, su lema es sola escritura, sola fides. Sola la fe y sola la palabra. Y ellos se basan nada más en lo que es la palabra y la fe. Y entonces Lutero, pues que tenía abarcando este momento de cisma, ¿no?, con la iglesia, pues vieron para ellos que estos libros deuterocanónicos que fueron falsos, que no fueron, digamos, fueron apócrifos. Apócrifos significa que no son canónicamente ordenados dentro de la Biblia. Apócrifos podemos decir falsos, ¿no?, según ellos. Entonces, ellos dijeron que no, nosotros con estos libros no vamos a entrar ahí, porque para nosotros no se convence que es parte de la Biblia, es parte de la palabra de Dios. Como en el Nuevo Testamento también tenemos los evangelios apócrifos. Como el Evangelio de Santiago, y no es aceptado como canon el protoevangelio de Santiago, como canon del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ellos pues dijeron, no, nosotros con estos libros lo ponemos al lado, pero la Iglesia Católica lo considera en su canon, ¿no? Así es. Y una cosa que podemos también relevar para nosotros, que para nosotros la Biblia del Antiguo Testamento narran también no nada más la historia de la salvación, pero también nos presenta ya una perspectiva escatológica. Escaton, los que viene, los que vendrá, o los que se vivirá después, ¿no? Quiere decir que todo
todo lo que vino en la historia del hombre, todo lo que se vivió, todo lo que se hizo, se fue para preparar lo que vendrá ya en el futuro, en la vida de los que creyeran en Dios. Un aspecto que ya nos muestra que la Biblia es eterna, es palabra eterna que era, que se reveló en su tiempo presente y también que será y que viene. Esto no debemos nosotros perderlo de vista en nuestro contexto. Si queremos entonces hablar de otra cosa más, podemos hablar de la esencia de la palabra de Dios. Me parece muy bien. La esencia de la palabra. La Biblia como obra literaria es totalmente distinta de todos otros escritos. Porque pues una persona que tiene una inspiración, pues se sienta, va escribiendo por una inspiración personal, mental, conviccional, va escribiendo conforme a su sentido, a su personal, a su experiencia, a su conocimiento, exactamente. Pero la Biblia no. La Biblia es en su sentido y autoridad, la Biblia es sobre todo una inspiración divina. Ese Dios que ha puesto en la inteligencia de los hagiógrafos, que llamamos los que escribieron la Biblia, Dios les ha puesto en ellos la palabra y ellos pudieron ponerlo por escrito. Y entonces, en este caso, en este contexto, la Biblia no es un escrito humano. El autor de la Biblia es el Dios. Y aquí es bien importante esto que señala, padre, y lo que ha venido hablando también acerca de los protestantes, que muchas veces no solamente es que no reconozcan algunos libros que están en la Biblia católica, sino que en algunos casos modifican la palabra. Entonces, también esto hacer hincapié en que la palabra de Dios no se cambia, no se modifica. Pues si ya está el canon, como ya se concluyó el canon, nadie puede añadir, nadie puede quitar. Por esta pregunta que nos hace aquí Mara Álvarez, que dice: buenos días, usted dijo que los cristianos tienen su propia Biblia. Me han dicho que ahí vienen los nombres de los hijos que tuvo la Virgen María. La pregunta es, ¿qué tan conveniente es leer ese libro como cristiano católico? Ok, en el contexto académico, yo puedo decir que es bueno hacer estos estudios comparativos. Cuando leemos la Biblia nuestra y comparamos cómo ellos leen la Biblia, qué visión tienen, nosotros podemos ver entonces dónde está la verdad. Y ya no nos engañaremos. Pero si no conocemos, quiere decir que ellos ya están guardando algo que nosotros ignoramos, y nosotros también nos quedamos en lo nuestro y no vamos a lograr a descubrir la verdadera plena como tal. Por eso no es que hay que negar, no, hay que leer para ver qué ellos se dicen y qué realmente dice la palabra como nosotros lo tenemos en el libro en la versión de Jerusalén, en la versión de latinoamericana, en la versión de Pueblo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hecho estudios bíblicos. Está la teología bíblica, como el Padre Martín la semana pasada nos hablaba de la teología bíblica, una manera de entrar al conocimiento profundo y saber entonces interpretar la palabra de Dios. Está también los estudios de los exégetas, que ellos explicitan lo que, o ellos escarban lo que realmente quiso decir Dios en el contexto del pueblo de Dios. Entonces, estos estudios han ayudado hoy en día para que nosotros podamos orientarnos, fijarnos en lo que es la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Pero si entra entonces la conveniencia, los intereses y todo eso, pues las personas pueden escribir lo que ellos escriben. O una religión
que no da importancia a la palabra de Dios, nada más da importancia a los escritos de su líder, Ok. entonces ahí está un poco la equivocación. Porque nosotros, la Biblia es toda la iglesia. Todo el magisterio está en la Biblia. Tiene el fundamento en la Biblia. ¿Y la teología cuál es? La Biblia. Así es. La teología es la Biblia entendida y explicada según la voluntad de Dios. Ese Dios que nos habla por medio de su palabra, y desde su palabra nosotros podemos entender y dar razón a lo que escuchamos y a lo que entendamos. Y que también es que vamos a ir llevando un proceso para conocer de nuestra fe y también acerca de la Biblia, porque también surge mucho esa confusión. Como ahorita lo mencionó, nosotros aquí tenemos la Biblia de Jerusalén, pero está la de América, está la latinoamericana, está la Biblia de nuestro pueblo, y son Biblias católicas. Pero aquí también van en el proceso y de acuerdo a lo que cada uno vamos a irnos teniendo ese acercamiento, porque tiene un aparato crítico, que son los estudios que se hacen, que esa es la diferencia en las Biblias católicas, lo que nos aportan para ir conociendo más acerca de nuestra fe. Exactamente. Y, les voy a dar una anécdota. Es una anécdota, ¿no? Para ver que no podemos ir tomando la Biblia nada más así literalmente, no. Hay que entrar en el estudio de la palabra. Había un pastor que vino en mi país para predicar la palabra, ¿no? Pastor de los iglesias. Entonces, bueno, el chiste con ellos, pues no entran a estudiar el idioma, como yo cuando llegué aquí, que tuve tuvo que estudiar español, aprender español, pensar en español, entender la Biblia en español, explicar la Biblia en español y todo. Ellos pues buscan intérpretes, ¿no? Okay. Para que lo que él está diciendo, que lo van interpretando. Para que no sea el traductor es un traidor. Exactamente. Entonces, ya ve que es una anécdota, estoy explicándoles. Y en francés, cuando hablamos les eaux de la mer, quiere decir las aguas del mar. Ok. Pero en mi lengua, perdón, en francés también, antes de que llegamos en mi lengua, está les eaux como huesos. Os, hueso, les eaux, huesos. Entonces se dice les eaux de la mer, entonces se puede confundirse en huesos del mar. Pero ahí va otro. Tenemos un tipo de pez que se llama la mer. Entonces, el pastor dijo, Jesús caminó sobre las aguas del mar. Pero el intérprete entendió que Jesús caminó sobre los huesos del pez, que se llama la mer. Completamente distinto a lo que es la palabra de Dios. Y el pastor muy confiado de que lo que él estaba diciendo se está transmitiendo. No se está transmitiendo. Por eso es necesario que volvamos a conocer, al estudio. Le doy esto como experiencia, como fortaleza en el caminar y en el contexto del estudio de la palabra. Y aún hablando el mismo idioma, padre, en este caso lo está poniendo aquí con la diferencia de lenguaje, pero aún hablando el mismo idioma, el riesgo es querer dar una interpretación sin conocer, ¿no? Exactamente. Porque entonces ya se cambia el sentido de lo que la palabra nos quiere enseñar. Exactamente. Por eso volvemos en lo que estábamos hablando de la esencia de la palabra. No debemos nosotros considerar la palabra como una obra literaria. Es inspiración de Dios, por tanto se considera sagrado y canónico. Canónico en que ya está hecha. Así se respeta, no se quita y no se añada. Porque fue escrita bajo el influjo del Espíritu Santo. Y este es lo que hace que la Biblia tenga la fuerza de orientar, de iluminar, de salvar
y de dar la vida. Es también en esta constitución dogmática Dei Verbum que mencionó al inicio, padre, donde también haciendo este estudio de la Biblia es donde llegan a esta conclusión de que la Biblia tiene todo y solo lo que Dios quiso. Ok. Por eso, todo y solo lo que Dios quiso, realmente. Por eso, para a terminar esta reflexión del día de hoy, sí, no sé si puede continuar, se dice la finalidad primaria de la Biblia es religiosa. Ya les dije esto. Religiosa. Religión. Relación. Con Dios. Con Dios. Es soteriológico. Soter en latín, en español, salvación. Y se revela y se relativa a la salvación del hombre en la historia. Entra en la vida y en la historia. Pero también es cristológica. ¿Por qué? Porque está en el centro Cristo, que es la palabra verdadera de Dios. ¿Ve? Y ustedes se darán cuenta si lean bien la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de Cristo. Sí. Porque el Mesías, ya el profeta Isaías en los años 600, 500, ya el profeta Isaías y Jeremías ya hablaban del Mesías, que va a venir y todo. Entonces, pues, desde luego, pues, debemos considerar la Biblia como sagrada, que lleva la escritura sagrada, que nos ayuda a relacionarnos con Dios, a ser una religión pura, sincera, y nos trae la salvación, y esta salvación que entra en la historia por medio de Cristo, y también es una escritura esperanzadora de lo que viene, nos va llevando hasta la vida eterna. Pues mis hermanos, en una hora hablar de la Biblia es una imposibilidad. Claro, hay mucho que aprender. Porque la Biblia es como un bosque que no se puede entrar en una sola esquina para decir que ya entendamos. Por eso van a ver que los que estudian la Biblia hay especialistas en profetas, un solo profeta se especialista en él. Claro. Un solo evangelio se especialista en él. O puede ser una sola perícopa de la Biblia, uno se especialista en eso. Hacen tesis doctorales, entonces, de hecho. Exactamente. Entonces, en una hora hablar de la Biblia es jugar, yo digo. Jugar no en el sentido del juego para placer, no, pero en el sentido que no podemos abarcar todo lo que son, por supuesto, todo lo que son la Biblia. Es un acercamiento, es un ensayo que hacemos. Y despertar este interés que ha dicho de buscar nuestra relación con Dios a través de la palabra. ¿Qué sucede, mis hermanos? Vamos a ver esta situación. ¿Qué sucede? El contexto en que estamos viviendo en el tiempo de hoy es que muchos estamos buscando la espiritualidad. Muchos buscamos la espiritualidad. Pero la espiritualidad entendida según otras religiones es el esfuerzo humano en la inmanencia total que va trabajando para llegar a una trascendencia. Y esta trascendencia no tiene sustento porque está en una proyección al vacío, al aire. Lo habíamos dicho en los contextos de la revelación. Pero para nosotros la espiritualidad es estilo de vida basada en la relación con Dios y el hombre.
Hace 3 semanas pasadas hablábamos de, en la misa yo estaba hablando de los 10 mandamientos. Y digo, ¿por qué? ¿Para qué? Estaba meditando. ¿Por qué? ¿Para qué los 10 mandamientos? Pues me he dado cuenta de que si no hacemos atención, entonces estamos fuera de lugar. Porque los 10 mandamientos nos muestra el contexto relacional que primero el Dios tiene para con el creyente. Y Dios no quiere que nosotros le pensamos, porque nosotros pensamos a un Dios y le damos atributos que Él no tiene. Y unos hoy en día dicen que Dios es una energía. ¡Qué confusión! No, Dios no quiere que nosotros lo pensamos, no. Dios quiere que nosotros lo encontremos y que lo conozcamos. Por eso Él mismo toma la iniciativa de dejarse conocer a nosotros. Ese primero. Por eso, en los 10 mandamientos, Él inicia con eso. Yo soy tu Dios. Amarás a un solo Dios y a Él solo adorarás y a Él solo rendirás culto. Quiere decir que yo no estoy pensando a un Dios, no. Estoy pensando a un Dios que tengo que rendirle culto y que tengo que amar. Esto fortalece o demuestra la relación que yo voy teniendo con Él. Y segundo dice, no jurarás en nombre de Dios en vano. Quiere decir que si estoy en relación con Él, ya se acabó toda la vida de mentiras, de mala onda, de decir que pues yo tengo un poder y este poder es este poder que me está acompañando. Entonces, usando este poder en lo que me conviene, no. Porque usar el nombre de Dios en vano es mostrar que Él es el más poderoso y yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿En qué sentido? Nancy, mira, yo dejé mi dinero aquí, pero no dejé mi dinero. Te lo juro en nombre de Dios. Quiere decir que ya estoy tomando un argumento de autoridad, pero es una mentira. Y esto es hacer pasar a Dios por falso, por mentiroso, porque Él no te va a hablar que no, ahorita estás mintiendo, no, pero ya tú mentiste. Y cuando detectan después, y tú juraste, entonces en este caso Dios sale por mentiroso. Por eso no debes de utilizar el nombre de Dios en mano, en mentiras, en cosas. Y ese es otro tema también muy interesante y que debemos de tomar en cuenta porque así como nos va diciendo de esta inspiración de hablar de los 10 mandamientos y tomarlos en cuenta, se va formando este estilo de vida de relación con Dios. Exactamente. Y dejamos de pensar que los mandamientos solamente son una serie de prohibiciones, sino son orientaciones para vivir. Eso es lo que es la tentación. La tentación, no me acerco porque me van a decir que no hagas eso, no hagas eso. No, los 10 mandamientos no nos impiden nada. Claro. Al contrario, nos da a vivir. Nos transmite un estilo donde todo es para el bien. Claro, para vivir. Para vivir. Y viene el tercero que dice, santificar el día del Señor. Cuidado. No los mandamientos, de las fiestas, no. El día del Señor. El día del Señor. Quiere decir que Dios nos ha dado 6 días y Él queda con uno. Esto significa que nosotros debemos tomar este día nada más para Él. Santificarlo, darle sentido en nuestra vida. Y reforzar nuestra relación con Él también. Cuidado, cuando estoy diciendo darle sentido, no es que somos nosotros que santificamos. No. Dios se santifica por sí mismo por nuestra alabanza. Aunque nuestras alabanzas no añadan nada de lo que Él es, pero al contrario, cuando alabamos a Él, ¿cómo se santifica Dios? Cuando nos llena entonces de sus bendiciones. Ahí su nombre está santificado. No, todo por Él, todo. El hombre es importante, no es inútil, pero todo lo que hace Él es para mayor gloria de ¿quién? De Dios, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no?
Sí. Ahí está. Entonces, pero cuando Dios pasa ahí, Dios va a empezar a tomar al hombre en cuentas, a amarle a Dios. Él tiene 3, pero todos los 7 que queda para nosotros. Mira, 7 para nosotros. 7, perfección. Para que tú te perfeccionas, debes de vivir estos 7 mandamientos. Que es primero honrar a tu padre y a tu madre. ¿Por qué honrar a tu padre y a tu madre? Porque Dios ha hecho de los papás continuadores de la obra de la creación. Les ha hecho partícipes de la divinidad. Porque por medio de ellos, los papás hacen lo que Dios hace. ¿Y qué hace Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Eso sí se queda así todos. Yo siempre he preguntado y yo he detectado que lo que Dios hace es crear. Ese es el trabajo de Dios. Dios crea. Exactamente. Ese es su trabajo. Si no crea, entonces ya no es Dios. Ese es Dios porque crea todo. Hace existir a todo. Y entonces los papás ya participan a la obra de la creación. Por eso son papás y merecen... Procreadores. Exactamente. Merecen honra, respeto y cuidado, ¿no? Y después de eso, todo es para protección del humano, claro, del ser humano. Todo lo que queda. La protección, no robarás, no cometerás adulterio, y bueno, ahí también hay que ir a esclarecer, pero pues no. Y si no nos va a dar tiempo ni de hablar de la Biblia, tampoco de los mandamientos, pero quiero decirles que mi compañera Erika León está llevando una serie de los mandamientos y que ahí... estén con Erika, ya hablé con ella en este contexto, que ya está hablando, ya lo está checando, haciéndolo bien. Cada lunes, pues a las 11, ¿verdad? A las 11, y que también vayan siguiendo esta secuencia, van el segundo mandamiento, y ahí van a poder conocer más y profundizar. Y padre, pues para finalizar el programa, porque se nos va el tiempo, y como bien lo dijo, es como, pues también dejar una semilla en cada uno de nosotros en este mes de la Biblia, para tener un acercamiento, para que también nuestra fe crezca escuchando y predicando la palabra, y sobre todo, se están haciendo varias actividades para reforzar esto. Una de ellas la entronización de la palabra, como lo dijo al inicio, donde también los compañeros de radio, a quienes les mandamos una felicitación, padre, porque hoy es el día del locutor, a todos los locutores de Radio San Juan Diego y de la provincia eclesiástica de Tlanepantla, les mandamos también una felicitación y un saludo, y que se siga trabajando a favor de la evangelización. Y bueno saber, como nos lo dijo, que la Biblia, más que un libro, es una persona, es Cristo, que ha entrado en la vida del hombre y que ha sido el que se quiere dar a conocer y tener esa relación con él. Y sería bueno que en este mes de la Biblia, pues pudiéramos también hacer un obsequiar una Biblia, padre, algún enfermo, algún matrimonio, a nuestro hijo, tener más cercanía con ellos, porque pues si es también de promoverlo, no solamente va a ser para nosotros, sino también podríamos hacer eso. Y le dejo el micrófono, padre, para despedirnos de este programa. Pues mis hermanos, sinceramente, es una gran labor para hablar de la palabra de Dios. Lo que hicimos es un acercamiento nada más, para poder orientarnos, fijarnos, como esta hermana, ¿no?, que dice, entonces Biblia protestantes, Biblia de católicos. Entonces hay que estar atentos cuando se trata de la palabra de Dios, y nada más nos confundimos mucho, y esta confusión hace que tal vez salimos de la iglesia por una persona que nos explica de una forma, dice, ay, lo explica bonito, o nos explica según lo que nosotros queremos escuchar, lo que nos conviene. Entonces ahí nos dejamos, ¿no? Pero la Biblia es para estudiar, para salvarnos. Hay que leer la Biblia, tomarlo mucho tiempo, tomarlo un tiempo. No leer la Biblia como nada más porque vamos a misa, allá escuché, no. Hay que empezar a leer la Biblia. Dígate, esta semana voy a leer todo Génesis, paso a paso. No leas los títulos, las notas infrapaginales. No, lea
la escritura. Lea la escritura toda la semana, un capítulo, termines Génesis. Ahora dice, hoy voy a leer el libro de Números. Lo tomas así. Poco a poco lo vas leyendo, le vas conociendo. En un año la terminas. Y si alguno no quisiera hacerlo solo y que no sabe cómo hacerlo, puede también hacerlo, decirles que están las comunidades Shema, padre. Exactamente, los puedes hacer dentro de la comunidad Shema, que es las comunidades eclesiales de base, digitales, que hacemos los viernes, aquí en la Pastoral de la Comunicación Social, una manera de evangelizar a los pueblos que se afianzan con la palabra de Dios. Pues los hermanos, ellos mismos ya saben cómo están pasando estos momentos de encuentro con la palabra, y tuvieron el gusto de hablar y de meditar a San Marcos completito. Sí. Y ahora pues vamos caminando. Si quieres, pues pregunta, te mandan la liga, te mandan los tiempos para que pues puedas tú asociarte en esta comunidad que nos ayuda a hacer también sacramento de la comunión. Así es. Dentro de la iglesia. Pues mis hermanos, pues qué más. Gracias por dedicar un tiempito para escuchar la palabra de Dios. Y todo lo que les deseo es que no dejen de leer la palabra de Dios. Cada vez que tengan una oportunidad, lean. La palabra de Dios es vida, fortalece, nos saca de muchos problemas. Nos enseña. Y sepan que como es palabra de Dios, tiene poder. Les voy a decir una cosa, se lo voy a decir a ustedes que son católicos, que siempre me dicen que, ay, padrecito, estoy viendo cosas, estoy espantándome. Si tú tienes la palabra de Dios, ningún espíritu maligno te puede espantar. Con la palabra de Dios, en tu casa lo pones al trono. Entronizas. Lo pones al trono. Lo que hacemos, entronizarlo. Ningún espíritu maligno o cualquier espíritu te puede molestar, porque tú tienes a Dios ahí. No hay más. Entonces tengan ustedes el gusto de afianzarse, de acercarse, de conocer y de vivir de la palabra. La palabra no son letras. La palabra es Dios. Es Cristo que nos acompaña, que vive con nosotros. Pues, mis hermanos, buenas tardes en su casa y Dios los bendiga siempre. Pues muchas gracias, padre. Ha sido un gusto tenerlo aquí en Aprender Haciendo, y nos despedimos también de nuestros seguidores de Radio San Juan Diego, de quienes nos escuchan a través de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, y si Dios lo permite, sí, estaremos la próxima semana en una emisión más. Y por favor, no se pierdan la barra de programas de Radio San Juan Diego, mañana miércoles con nuestros compañeros Ángel y Mónica, hablando acerca de ser mexicano, de esta las cualidades que tenemos en todos los aspectos, comida, nuestra forma de ser, y también nuestra compañera Asunción Olivares con un tema acerca de los jóvenes. Jóvenes, ¿conoces tus derechos? Pues ahí están las invitaciones en la página de Facebook de la Diócesis de Cuautitlán para que lo sigan, y también continuar en este mes promoviendo y siguiendo los temas de Entronizando la Palabra. Se despide de ustedes su amiga Nancy Zúñiga. Gracias, padre, por su presencia. Gracias. Hasta la próxima. Te esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Aprender Haciendo. Si el contenido de este programa te ha gustado, compártelo y haz que muchas personas más sean movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor.